Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. María Magdalena y María, madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y partiendo al amanecer, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro, salido ya el sol. Y decían entre sí: ¿quién nos apartará la piedra de la entrada del sepulcro? Y mirando, vieron que estaba volteada la piedra, que era ciertamente muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, vestido de blanco ropaje, y se asustaron. Pero él les dijo: no temáis, buscáis a Jesús Nazareno crucificado, resucitó, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Mas id y decid a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, purificaos de la vieja levadura de la impureza para que seáis masa nueva, como sois ácimos, pues Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por tanto, celebremos festín, no con añeja levadura de carnalidad, ni con levadura de malicia y perversidad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Anoche festejábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos diciendo la misa propia de esta fiesta maravillosa de la resurrección de nuestro Señor, la Pascua de la Resurrección. Es la fiesta más importante dentro del cristianismo, porque, como dice San Pablo, vana sería nuestra fe si Cristo no hubiese resucitado. ¿Por qué? Porque es verdad que nuestro Señor, habiendo hecho la cantidad de milagros que había hecho durante su vida, ya con eso probaba que era Dios, pero Él había dejado marcado bien a sus discípulos, a sus apóstoles, cuál era la prueba de fuego donde Él iba a comprobar precisamente, a mostrar a sus apóstoles que toda su doctrina era divina, porque Él tenía poder sobre la vida y la muerte. Y aunque varias veces les profetizó la pasión, su pasión y muerte con todos sus dolores, los apóstoles no lo entendieron. Él siempre les terminaba diciendo: pero el tercer día resucitaré. Hoy estamos festejando esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como toda fiesta litúrgica, tiene sus gracias especiales. Nosotros, al estar festejando la resurrección de nuestro Señor en un día preciso puesto por la Iglesia, nos hacemos merecedores de gracias especiales de parte del cielo, a las cuales nosotros tenemos que serles fieles. Nuestro Señor nos enseñó por medio de San Pablo que nosotros somos el cuerpo místico de Jesucristo. Y así como la cabeza resucitó, nosotros también hemos de resucitar. Ya en cierta manera hemos resucitado desde el momento en que, cuando fuimos pequeños, fuimos bautizados. ¿Por qué? Porque de Adán heredamos la vida natural, y esa vida natural ya estaba manchada por el pecado original que todos heredamos, y nacimos muertos a la vida sobrenatural que Dios había elevado a la naturaleza humana, a esa vida sobrenatural. Por eso es que en la ceremonia de ayer, si ustedes recuerdan, los que estuvieron, hacía tantas alusiones al bautismo. Incluso la misma Cuaresma era especialmente la preparación de los catecúmenos al bautismo que iban a recibir el sábado santo por la noche, como el botín sagrado que nuestro Señor Jesucristo había conseguido a través de su pasión y muerte con su resurrección. Quedan todavía la renovación de las promesas del bautismo que hicimos todos ayer. También queda la bendición del agua bautismal, que esa agua
que recibe precisamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por su pasión y muerte, recibe el poder de resucitar las almas muertas de los nacidos con el pecado a la vida sobrenatural, a la vida de la gracia. Cuando el otro día hacíamos el Via Crucis, o cuando se cantaba la Pasión y se recordaba cada momento de dolor de nuestro Señor Jesucristo, es evidente que en nosotros ocurre algo, en nuestras almas. La sensibilidad o las gracias actuales que recibimos en esos momentos nos mueven al arrepentimiento, a la congoja, al darnos cuenta de que realmente fuimos nosotros la causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y surgen en ese momento también firmes propósitos de no volver a la vida anterior. Suele ocurrir también en el seminario, por ejemplo, cuando hacemos un retiro espiritual o cuando se hace alguna buena lectura, en la lectura espiritual, uno se mueve hacia el amor de Dios. Pero ustedes, especialmente los que están en el mundo, en realidad nosotros también estamos en el mundo, aunque más protegidos por este lugar bendito, el demonio vuelve a las andadas y vuelve a intentar recuperar lo que se le ha perdido a través de una buena confesión y los buenos propósitos que uno hace en el tiempo de la Semana Santa. Recuerdan, en cada una de las estaciones del Via Crucis, hacía alusión el autor de ese Via Crucis que se lee acá muchas veces al pecado de los hombres, a la causa de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que son mis propios pecados. Y uno realmente se conmueve y se pregunta y se promete a sí mismo de no volver a pecar, que no caigan en saco roto todos los frutos de esta Semana Santa. ¿Por qué? Porque nos tenemos que hacer merecedores de aquella otra, podríamos llamar segunda resurrección, cuando ya se aplique a cada uno de nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para vivir eternamente felices en el cielo. Porque ese es nuestro fin, eso es lo único que nos debe interesar, ese es el botín que nuestro Señor Jesucristo vino a recuperar aquí en la tierra. Y mientras tanto somos viadores, somos como peregrinos en esta tierra llena de peligros, llena de esas inclinaciones hacia el mal, a la cual muchas veces nos vemos arrastrados. Pero sí, el pecado siempre es voluntario. Que no caiga en saco roto tantas gracias recibidas en una Semana Santa como la que acabamos de pasar, tan llena de hermosas ceremonias, de meditaciones tan bellas, acompañando el monumento al Santísimo Sacramento del altar y reconociendo y poniendo todas las cosas en claro en nuestra alma de lo que significa el vivir como realmente debemos vivir, es decir, como cristianos, como católicos. Acuérdense siempre que no se puede ser católico liberal porque son dos palabras contradictorias, es como decir una persona buena y mala, no pueden ser. El católico es católico siempre, no solamente en la Semana Santa cuando viene o los domingos cuando venimos a misa, sino que es católico las 24 horas del día. Y uno de los frutos precisamente de esta resurrección de nuestro Señor es lo que decía ayer San Pablo a los colosenses en la epístola: hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Esto es, si consurrexistis cum Cristo, quae sursum sum querite, ubi Christus es in dextra Dei sedem. ¿Qué quiere decir esto? Si habéis resucitado con Cristo, busquemos las cosas de Dios. Nosotros entendemos cómo son las cosas en la realidad. ¿Cuál era aquel santo que decía, cuando miro el cielo, todas las cosas de la tierra me parecen nada? Y nosotros debemos buscar las cosas del cielo, como nos dice San Pablo, porque allí está nuestro Señor Jesucristo resucitado a la diestra de Dios. Ya no deseamos las cosas de la tierra, buscamos las cosas que no caducan, que nos van a durar por toda la eternidad. Pero vuelvo a decir, mientras tanto seguimos aquí en la tierra.
Mientras tanto, todavía sí, ¿hasta cuándo? No sabemos, pero hasta que nos toque presentarnos delante de Dios, pero que esa muerte, cuando nos toque morir y presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, qué alegría va a ser si realmente vivimos como cristianos aquí en la tierra, si aplicamos lo que tanto le costó a nuestro Señor Jesucristo, que es su pasión y muerte, pero nos quiere ya mostrar el triunfo resucitando Él mismo. Ya resucitamos una vez con el bautismo, y quién sabe muchas veces, luego que perdiendo voluntariamente la gracia por el pecado mortal, tuvimos la gracia de la confesión, por eso se llaman sacramentos de muertos, al bautismo y a la confesión. ¿Por qué? Porque hay una verdadera resurrección cada vez que uno se confiesa de un pecado mortal, porque el alma está muerta, por eso se llama pecado mortal. Pero va a haber una resurrección definitiva, que va a ser al fin del mundo, cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva a poner todas las cosas en su lugar. Los primeros cristianos siempre terminaban sus oraciones pidiendo: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y nosotros también debemos unirnos a aquellos primeros cristianos, porque sabemos que allí donde se va a realizar la total resurrección de cada uno de nosotros. Yo hace poco en un sermón, cuando se meditaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y las distintas apariciones que va narrando el Evangelio a las mujeres, a los apóstoles, a los discípulos de Maús, San Ignacio de Loyola pone una meditación, y es obvio que fue así, donde nuestro Señor Jesucristo se aparece a la Santísima Virgen María. Inmediatamente, apenas resucitado, se aparece con toda esa legión de almas que estaban esperando en el seno de Abraham la pasión y muerte de nuestro Señor. Cuando decimos en el credo, descendió a los infiernos, simplemente es eso. El alma de nuestro Señor Jesucristo bajó a los infiernos. Se dice infierno como lugar bajo, no porque sufrían allí, sufrían solamente la ausencia de Dios. Estaban desde Adán, que se había arrepentido de su pecado, hasta el último justo que había muerto antes de la pasión de nuestro Señor. Allí estaban San José, allí estaban San Juan Bautista y todos los santos, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, profetas, jueces del Antiguo Testamento, David, el profeta David. Bien, en esa aparición, la primicia de la aparición fue a la Santísima Virgen María. Y allí el autor, donde se explanaba en aquella visita de nuestro Señor a la Virgen, que tan fiel había sido al pie de la cruz y había mantenido solo ella la fe en su Hijo, decía este autor como que la Virgen pensaba que ya se había pasado la pasión, ya resucitaba nuestro Señor, venía a buscarla para llevársela al cielo. Y nuestro Señor le dice: no, todavía te tienes que quedar aquí. ¿Por qué? Porque tenía que ser el apoyo de los apóstoles en los principios de la Iglesia, en los principios de la predicación de la Iglesia. Como sabemos, la Virgen siempre tiene en sus labios aquella frase: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero fue como otra prueba más para Nuestra Señora el saber que todavía no iba a gozar de la constante compañía de su Hijo en el cielo, sino que todavía tenía que seguir aquí en la tierra. Bien voluntariamente lo hizo, y qué tanto bien hizo los apóstoles con aquella compañía. Pidámosle nosotros a la Santísima Virgen que, como somos cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, y parece como que Dios no está en la gloria de la Iglesia, en las glorias de la Iglesia que nos cuentan la historia de lo que era la Iglesia antes. La Iglesia va a perdurar hasta el fin porque tenemos la promesa de nuestro Señor, pero así como la Iglesia es el cuerpo místico, también tiene que pasar su pasión y también tiene que pasar el entierro de Jesús, y ese parece se acabó todo, como pensaban los apóstoles cuando lo vieron muerto a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, o cuando ya lo tuvieron que enterrar. Bien, no pasó todo.
Va a venir la resurrección y va a ser así, culminante, seguramente, la venida de nuestro Señor Jesucristo a poner todo en claro. Pero mientras tanto, los apóstoles tenían a María Santísima. Ahora tenemos como una ausencia de nuestro Señor, pero tenemos la presencia de la Santísima Virgen. Por eso es que todos debemos siempre serle fieles devotos consagrados a ella. A ella, a la Santísima Virgen, la primera en alegrarse en la resurrección de nuestro Señor, le vamos a pedir que no nos olvide en su gloria en el cielo, porque sí, ya después vino la asunción de María, la coronación en el cielo como Reina y Señora de todo lo creado, pero no se olvida de cada uno de nosotros. Pidamos que las gracias que hemos conseguido en esta Semana Santa, esas buenas resoluciones que podamos haber hecho, esas ceremonias tan hermosas en las que hemos estado, den el fruto y que quede ese fruto como olor de santidad en los propósitos, en el cumplimiento de los propósitos que nos hemos hecho. Nunca más pecar, practicar la virtud, ser buenos devotos de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen, porque entonces sí, estamos buscando las cosas del cielo, porque Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios, y ya las cosas de la tierra no nos importan nada. Vuelvo a decir, en esta misa vamos a pedir esa gracia, que nos consiga esa gracia, la Santísima Virgen, para poderle ser fiel hasta el último momento de nuestra vida. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.